fundadora y codirectora de Basta Racismo MX, en donde ha organizado y facilitado conferencias, talleres y productos infográficos buscando establecer conversaciones colectivas para reflexionar sobre la discriminación e invitar a más personas a unirse a la lucha. Actualmente es maestrante en estudios políticos y sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde desarrolla el tema de investigación sobre el derecho al acceso de la tierra de las mujeres rurales e indígenas en la Sierra Sur. Bueno, pues dejamos justo la moderación de este conversatorio a Lenit Montserrat. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Siempre, no sé, se siente raro, ¿no? Escuchar como las cosas que se van haciendo poco a poco. Y bueno, pues nada, nuevamente muchas gracias al COPRED por la invitación de moderar esta mesa. Igual muy honrada de estar con tan semejantes personalidades aquí, que pues he seguido como de todas, el trabajo. Bueno, me voy a permitir empezar con leer las semblanzas de las personas que están aquí al frente y que nos van a compartir un poco de su conocimiento, mucho de su conocimiento sobre perfilamiento racial. Primero me permito presentar a Hugo Arellanes, fotógrafo afrodescendiente originario de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, lugar base para él, donde cursó estudios sobre justicia y derechos humanos en la UNISUR, Universidad de los Pueblos del Sur. Ha enfocado su trabajo en la defensa, difusión y seguimiento de los derechos humanos de las personas afrodescendientes. Su trabajo artístico como fotógrafo y la coordinación de Huella Negra logra visibilizar a la población afromexicana que vive y transita en la Ciudad de México. De esta manera busca incidir en la erradicación de estereotipos y reconocimiento de sus derechos. Retratar a personas que se reconocen como afromexicanas en sus realidades cotidianas ha logrado resaltar los aportes de esta comunidad a la diversidad cultural del país y la Ciudad de México. Se encuentra en constante trabajo para la construcción de una identidad orgullosa de sí, buscando que las personas afromexicanas desde una perspectiva afroconsciente logren hacerse ver y hacerse escuchar en sus propios términos para contrarrestar las representaciones de lo hegemónico como ha sucedido a lo largo de la historia. Un aplauso, por favor, para Hugo Arellanes. También aquí tenemos a mi queridísima Scarlett Estrada, pasante de Antropología Social de la ENA y Comunicación y Periodismo de la FES Aragón UNAM. Fue asistente de investigación del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades de la DEAS-INA 2019-2023, cofundadora del proyecto Afrochingonas. Por favor, un fuerte aplauso. También está con nosotros Marduk Salam, es afrojoto, cimarrón, músico itinerante, pluridisciplinario. La voz y cuerpo le mueven a través del paisaje en donde viven y conviven la música barroca, la música latino y afroamericana, la danza y el teatro. Miembro activo del colectivo LGBTQI+, antirracista. En 2017 crea Marduk y las Flores Silvestres, banda latino queer que a través de la música tradicional, soul y jazz de nuestras Américas busca acariciar y recordar el poder de nuestras comunidades con la fuerza y la belleza de la memoria, reivindicando el reconocimiento de las identidades y preferencia no hegemónica. Interesada en la pedagogía, trabaja como coach vocal en la Academia de Música Antigua de la UNAM. Es invitado para impartir talleres y clases maestras en diversas instituciones educativas del país, así como con música en las aldeas en Antigua Guatemala. Un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña Tito Mitjans Alayón, pensadore transfeminista y antirracista, trans no binarie, afrocubane, radicade en México, doctore en estudios e intervención feministas de la UNICACH, Chiapas, México, historiadore. Tito es apasionado de las epistemologías feministas negras, del pensamiento radical afrocaribeño y los estudios queers y trans. Gran parte de su trabajo activista, intelectual y académico se ha enfocado en construir puentes entre diversas
diferentes movimientos y espacios de liberación social en México desde una perspectiva interseccional y afrodiaspórica, especialmente en el fortalecimiento de las alianzas entre movimiento antirracista, feminista y trans. Es profesor de asignatura en línea del curso Intersecciones, Feminismos y Postcolonialidad en la Universidad Iberoamericana CDMX. Es coordinador del libro Memoria y Feminismos, Cuerpos, Sentipensares y Resistencias, junto a Georgina Hernández Rivas y Melody Fonseca, publicado por Claxo y Siglo XXI. También es parte de un colectivo que compila una antología sobre feminismos negros en las Américas cuatrilingüe. Es miembro de GT Feminismos, Género y Memorias de Claxo y del colectivo para eliminar el racismo AC Coopera. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, creo que en un momento más se nos incorpora Jessica Marjane. Se incorpora en un momento más y me voy a permitir leer su semblanza también. Mujer trans originaria de la comunidad ñañú del Valle del Mezquital, Hidalgo, radicada actualmente en la Ciudad de México, feminista desde el error, la incongruencia y el disentir. Defensora de derechos humanos y abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 2014 fundó Red de Juventudes Trans México, apuesta por transición a un mundo donde todas las vidas sean importantes. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a compartir un poco, adentrarnos un poco más a lo que hace un momento nos estaban compartiendo, de dónde nace y por qué es tan urgente y tan importante hacer esos estudios, poner en leyes, en políticas públicas, y que sea como ya algo que se hable y que se nombre, porque pues tristemente no se nombra aún en México. Y quisiera comenzar con una pregunta. Voy a empezar con Marduk, para que nos vayamos yendo como así y ustedes me digan quién más quiere aportar a la respuesta de compañere que vaya a compartir. En un primer momento, quisiera preguntarles en primera instancia, ¿por qué es el perfilamiento racial? Para que todos estemos ubicados y estemos en sintonía de qué es el perfilamiento racial. Por favor. Bueno, yo no soy ningún experto en el tema, yo soy artista y bonita, pero no, buenas tardes, días, ya no sé qué horas son. Y gracias Hugo y Berenice por haberme tomado en cuenta. Antes de responder esta pregunta, que yo creo que los compañeros podrán hablarlo de manera más clara que yo, quisiera nada más comenzar leyendo una pequeña poesía que ha estado circulando en redes y lo quiero hacer por dos razones. Primero las leo. Esta es de un poeta palestino llamado Marwan Mahul. Y la poesía dice: para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Y las dos razones por las que quiero mencionar este texto de Mahul es porque, bueno, primero que nada para enviar un reconocimiento profundo a la resistencia del pueblo palestino y en particular a los palestinos que están ahí viviendo esta vida en prisión bajo las bombas en este momento en la banda de Gaza. Porque la lucha de los palestinos es nuestra lucha. Y es nuestra lucha porque exactamente la razón por la que estas personas están sufriendo en este lugar del mundo es exactamente la misma razón por la que nosotros estamos acá sentados hablando de estas cosas. Justamente por este perfilamiento racial. Y porque este colonialismo que sucede en el territorio de Palestina es el colonialismo por el cual la policía nos detiene, por el cual la gente que nos lee de tal o tal modo decide que somos sospechosos, ¿no? Y recordar que
quisiera ahondar en eso quizá más tarde, pero que esto tiene las bases desde lo más alto del poder de gobierno, ¿no? Vivimos en estados necropolíticos y esto no es nada más una cuestión de que no están bien formadas el personal de policía o, como en el caso del Sonora Grill, los meseros, que seguramente eran personas racializadas también y que estaban nada más recibiendo órdenes de los directivos y de los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, creo que creo que lo dejo ahí para no gastar tiempo. Bueno, yo también quisiera como agradecer mucho a Berenice y a Hugo por la invitación que me hicieron. Estoy como emocionado y nervioso porque pienso que se hable de perfilamiento racial en México quiere decir que el tema de racismo como ha sido empujado hasta sus últimas consecuencias y eso es, bueno, está fantástico por un lado y por otro lado lo que quiere decir es que hay un racismo antinegro horrible, ¿no? Yo he estado pensando sobre para mí qué significa el racismo, el perfilamiento racial y yo quisiera abordar el tema del perfilamiento racial a partir de mi propia experiencia y también a partir de lo que significa para las personas negras el perfilamiento racial. Y me gustaría como comenzar diciendo que esto que hoy nombramos como perfilamiento racial, pues está originado en la colonia cuando las personas negras no podían, las personas negras fueron esclavizadas, fueron leídas como esclavos y para poder moverse de los territorios necesitaban un salvoconducto. Entonces, ese salvoconducto luego se convirtió, sobre todo para las personas negras del sur global, en la idea del pasaporte. Entonces, es importante también que podamos pensar que el perfilamiento racial no es nuevo, no es contemporáneo y es como parte constituyente de la negritud, desgraciadamente, ¿no? No porque está en nosotros, sino porque el mundo, como ve a la gente negra, es que siempre estamos en lugares donde no pertenecemos, que somos peligrosas, que somos criminales, que somos delincuentes, que somos enfermas. Entonces, el perfilamiento racial ha sido una constante histórica, eso es en primer lugar. Y luego, lo otro que me gustaría hablar es como una de las funciones principales del perfilamiento racial es mantener a la gente negra en espacios liminales donde casi no hay condiciones de vida para vivir con dignidad, ¿no? Entonces, el caso mexicano es muy interesante, para usar una palabra académica, aunque en realidad el caso mexicano es horrible, porque una de las formas en que funciona el racismo antinegro en México es a partir del borramiento de las poblaciones afromexicanas y posteriormente el borramiento de las continuas comunidades migrantes negras que han atravesado y vivido en este país. Entonces, otra de las funciones del perfilamiento racial es controlar a la gente negra en espacios liminales y por antonomasia es mantener la idea de ciudadanía mexicana como la idea de un sujeto mestizo entre esa gran sombrilla de lo moreno, pero que nunca es negro y nunca es prieto. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta porque otra de las funciones del perfilamiento racial es, a la vez que gestiona un tipo de ciudadanía, a las personas negras mantiene la idea de que no somos humanos y que no somos ciudadanos. Y eso lo que genera es un tipo de discriminación constante, porque más allá de que México ahora esté viviendo las consecuencias de una disposición política del gobierno norteamericano con respecto al tránsito migrante, la gente negra en México nunca hemos sido leídas ni como ciudadanos mexicanos ni como ciudadanos en ningún lugar. Entonces, siempre hemos sido leídas como personas ilegales. Y eso para mí es fundamental porque eso también habla de otra cuestión, que bueno, yo como soy una persona negra cubana, sí soy una persona migrante, ¿no?, en México, pero también algo que siempre que tengo la posibilidad de hablar con el movimiento afromexicano es que en esta lucha que está en el movimiento afromexicano hoy en día,
yo siempre les pido que pensemos en qué forma la lucha del pueblo negro mexicano es la lucha de toda la diáspora africana, porque tenemos las mismas experiencias. Desde que yo llegué a este país, he estado preguntándole a todas mis amigas mujeres negras cómo ha sido su experiencia de Chiapas a la Ciudad de México. Y todas me han contado lo mismo, también lo he vivido yo. Y es el constante asedio de la migra sobre ellas en todos los puntos, aeropuertos, buses. Es decir, esta experiencia de perfilamiento racial antinegro de la migra hoy no es nueva tampoco. Es decir, la persona que me contó su experiencia más tardía fue en 1994. Entonces, eso es lo que habla, es que hay un ejercicio del Estado mexicano por mantener a la gente negra en ciertos lugares específicos. Y luego, lo otro que me parece muy distintivo del perfilamiento racial en México es que hay una, ahora sí voy a regresar a la academia, hay una cuestión muy particular con la palabra racializada y la forma en que se usa. Es como, se usa la palabra personas racializadas para hablar de las personas que no somos blancas, pero al hacer eso estamos omitiendo que las personas blancas son personas racializadas también. Y al hacer eso también seguimos en el círculo vicioso de seguir escondiendo a la gente blanca en este país y todo el poder que tiene. Entonces, otra función del perfilamiento racial es que no nos permite hablar de lo que significa la blanquitud en México, de lo que significa ser una persona blanca mestiza y de cómo a través del control de la gente negra, es decir, el invisibilizar a la gente negra, borrar a la gente negra, desdibujarlo todo en lo moreno, por ejemplo, no permite ver cómo el perfilamiento racial lo que está manteniendo por otro lado es la comodidad blanca, que es la no necesidad de ver la pobreza, de ver todo lo que nombramos como racismo. Y también en esa comodidad blanca quiero poner mi atención especialmente en la gentrificación y en el turismo, porque una de las condiciones fundamentales para que exista la gentrificación es que hay que expulsar a la gente, ahora sí, racializada, no blanca, empobrecida, para poder crear estos guetos de ciudad que parece que estamos en Europa, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Un perfilamiento racial. Entonces, claro, dentro de ese perfilamiento racial hay como ciertos sujetos que tienen experiencias de perfilamiento racial que luego las trascienden, como por ejemplo las personas negras que son ciudadanas norteamericanas. Porque ser negro en este país es estar siendo leído constantemente como un sujeto ilegal, delincuente, criminal, ¿no? Pero cuando tú muestras tu pasaporte norteamericano, a veces la migra te cree o no, a veces la policía te cree o no y te piden tu acta de nacimiento. Luego que tú trasciendes ese proceso, tú puedes seguir usando el espacio como un turista. El problema es que la gente negra del sur global, como yo, no puede, es decir, yo no tengo un pasaporte norteamericano, ya quisiera, ¿no? Es decir, mi pasaporte es cubano, que es en este país, en este momento, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que incluso dentro de lo que significa ser negro hay diferencias con respecto al poder, ¿no? Y cómo este poder está atrapado en una infraestructura económica que se puede beneficiar o no del sujeto negro. Entonces, adelante mi corazón. Bienvenida. Entonces, es importante para, además de pensar en la policía, en la migra y todos esos dispositivos estatales como los agentes que ejercitan, por decirlo de una manera, el perfilamiento racial, tenemos que ver también de qué se beneficia ese perfilamiento racial, o a qué beneficia más bien. Y uno es al turismo blanco del norte global, que es la forma más contemporánea del capitalismo y del colonialismo en este país y en todos los lugares del mundo. Y lo otro es, la experiencia de perfilamiento racial no es explícita de México. En todas las Américas y el Caribe hay perfilamiento racial hacia las personas negras, porque hay un ejercicio global de mantener a la gente negra inmovilizada, sin la posibilidad de transitar el mundo. Entonces, eso también tiene un impacto muy fuerte en México. Y tanto es así que, por ejemplo,
si ven esa compleja película o documental que se llama La Negrada, el documental empieza así. Es decir, a las personas afromexicanas sacándolas del bus. Y eso no es solamente una experiencia de las personas afromexicanas, afrocubana, todas las personas migrantes negras que venimos del sur transitando por México para ir hacia Estados Unidos. Y lo último que me gustaría decir, que no sé si estamos pensando, otro beneficio, desgraciadamente, del perfilamiento racial es el encarcelamiento de las masculinidades negras. México, como todos los países de la diáspora africana en las Américas, tiene unos altos índices de personas morenas, oscuras, prietas, principalmente lo que en mi idea de negritud yo llamaría una persona negra o afrodescendiente, masculinas o hombres, por decirlo de alguna manera, que están siendo encarcelados, porque eso es un ejercicio 101 de racismo antinegro. Todo lo que es leído como un hombre negro, moreno, oscuro, es delincuente, es criminal, por lo tanto tiene que ser encarcelado. Entonces, esa es una de las formas más eficientes de desmovilizar y dividir a las comunidades negras y de agotarlas, ¿no? Porque ese hombre negro, cuando es encarcelado, tiene que toda su comunidad y toda su familia tiene que ponerse en función de mantenerlo en la cárcel. Entonces, el perfilamiento racial no es solamente una experiencia personal, es una manera muy eficiente para desmovilizar, y ahora sí retomando el término de Marduch, es una forma de necropolítica, porque es una forma de muerte lenta hacia las comunidades negras. Y también es una de las razones por las cuales en este país nadie quiere ser negro, ¿no? Entonces, lo voy a dejar ahí. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias por compartirnos. Creo que fue un gran preámbulo para partir de ahí, para platicar acerca de toda la historia, ¿no?, que hay detrás, como lo mencionaba hace un momento Tito, y también cómo es que se van instaurando políticamente, geopolíticamente, en la construcción del Estado-Nación, ¿no? Pues estas políticas, ¿no?, migratorias, etcétera, cómo cuando el Estado se conforma necesita tener un enemigo en común, ¿no? Y lo dicen muchos catedráticos también, es una forma en la que el Estado dice nosotros somos y ustedes no son, ¿no? Entonces, justo del partir del Estado-Nación y demás, me gustaría mucho que se pudiera profundizar un poco más acerca de lo que platicaba Tito, de cuáles son los antecedentes históricos de este uso de perfiles racializados y bueno, de qué forma entra, como lo mencionaban en la charla anterior, de qué forma entra el mestizaje, hablando de México y toda América Latina, ¿no? De qué forma se conformó el Estado-Nación mexicano o latinoamericano, y que el mestizaje tiene mucha importancia y mucha relevancia. Escar. Gracias, también gracias a Hugo y a Bere por esta invitación. Yo me pongo muy nerviosa, así que si me enredo, perdónenme. Lo siento mucho, es los nervios del pánico escénico. Y pues bueno, creo que el preámbulo que nos dio Tito me pareció súper interesante y muy bueno para comenzar a entender los mecanismos y las funciones que tiene el perfilamiento racial, ¿no?, al Estado, y para seguir sosteniendo y reproduciendo las violencias racistas que al Estado le importan, ¿no? Y un antecedente aparte del que mencionó Tito, y que me parece también muy importante y que ya se ha venido mencionando no solamente ahorita, sino en la mesa anterior, es relacionado a la ideología del mestizaje y relacionado con el nacionalismo, ¿no? Como bien saben, o bueno, si no saben, el nacionalismo mexicano implementó toda una política de invisibilización, particularmente hacia las poblaciones afrodescendientes, ya que claro, el nacionalismo surge en un contexto global en donde está también muy presente el racismo científico, en el que se empieza a clasificar a la población y a valorar quiénes son mejores, entre comillas, ¿no?, para las poblaciones
de cada país y particularmente la de México se creyó que las poblaciones negras no eran buenas, entre comillas, para ser parte de esta ideología nacional, ¿no? Para ser parte de este ideal de identidad relacionada con el ser mexicano, ¿no? Entonces empezaron a crear como un montón de políticas, un montón de borramientos, que entre esas políticas incluyó como un borramiento total de las participaciones sociales, culturales e históricas de las poblaciones afrodescendientes en el país, ¿no? O sea, ocultamiento que hasta la fecha pues todavía está presente, ¿no? A pesar de que, bueno, no a pesar, sino más bien frente a las cuales también ya se han realizado diversas acciones como muy importantes. Y pues creo que también eso impacta y al menos yo lo puedo como visibilizar mayormente en relación a la migración, que era otro mecanismo en el que también se ejerce el perfilamiento racial y está presente y se ve, y Tito ya comentó como muy bien la función de este perfilamiento racial en la migración, ¿no? Que es salvaguardar la identidad, salvaguardar la población mexicana, por así decirlo, y que es donde hay una fuerte implementación y que ahorita lo estamos viviendo, ¿no? O sea, hay pues un gran problema en cuanto a la migración, ¿no? En Afrochingonas, pues justo ahorita estamos lanzando una campaña para derogar los artículos, espero decirlo bien porque siempre me equivoco, 97 y 98 de la Ley de Migración, que justifican el perfilamiento racial, ¿no? Que justifican que en los trayectos te pare migración y te pueda detener bajo sus ideales subjetivos de quién sí puede pertenecer a México y quién no, ¿no? Porque, vamos, como lo vimos en el estudio anterior, parte no solamente, o sea, bien, esa creencia viene de toda una educación, desde la educación básica, viene de toda una creencia que está fortalecida y reproducida por el Estado, ¿no? Que justo utiliza de nuevo este perfilamiento racial para ejercer y salvaguardar, ¿no? Que no se corrompa su ideal de ciudadano correcto. Entonces, por ahí un poquito. Ok. Bueno, justo el tema del perfilamiento racial, y me gusta mucho cuando lo sitúan de que el racismo bajó del barco junto con esta invasión, ¿no? De la lógica española, y trajo consigo también una serie de expectativas sobre pues toda la sumisión que siempre se ha esperado, ¿no? De los pueblos, y cómo la revelación de la articulación de los movimientos siempre se estudia como de forma muy contemporánea, y siempre todo lo demás es como un mito, ¿no? O sea, estamos construidos bajo mitos que llámese la Malinche, bajo los mitos de cómo se entregó nuestro territorio. Sin embargo, hay que hacer un recorrido sobre cuáles han sido las pautas y las revueltas que han dado origen a pensarnos y repensarnos, y que hoy estemos en una institución hablando de racismo, y cuando esto antes era prohibido, castigado e incluso oculto. Me gusta mucho la forma en la que Angela Davis describe que la liberación es un constructo que no lo otorga quien oprime, ¿no? Y cómo vamos elaborando las personas racializadas esa liberación. Y decía, la liberación, por ejemplo, por la lucha de derechos civiles y políticos de las comunidades negras en Estados Unidos, pues no la liberó una firma de un presidente y la abolió, sino fue la huelga de todo un movimiento sobre la base trabajadora, la base explotada, y cómo ahora pues nuestras formas contemporáneas para hablar ahora de racismo y darle el nombre al racismo, pues también hubo que pasar por cómo construimos el concepto de racismo, ¿no?
ahora, por ejemplo, desde la red de Juventudes Trans, lo que hemos podido colaborar es que el perfilamiento racial, ahora como lo conocemos y, por ejemplo, las opiniones consultivas que ha dado COPRED, han articulado pues el lenguaje que generalmente se usaba en la academia y lo han trasladado al lenguaje institucional, lo cual es como una migración también de los conceptos y de los lenguajes, ¿no? Eso sucede para poder nombrar las diferentes situaciones que vivimos las personas racializadas y que esas situaciones también se van a medida de que existe alguien que alza la voz, que pone una denuncia, que sigue un proceso administrativo y que ese proceso administrativo se acepta. Y mucho de ello también nos deja a la par la imaginación jurídica, ¿no? Yo apuesto mucho por la imaginación jurídica, la cual podríamos seguir explorando sobre, ahora por ejemplo, ver en un documento oficial el tema de blanqueamiento, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con específicamente un color de piel, sino en una parte de la opinión consultiva me gusta cómo lo articula de todas estas características y situaciones que privilegian a determinado color de piel, pero que privilegian también lo occidental, que privilegian también lo blanco, que privilegian también incluso lo endogámico, ¿no? Y todas estas formas de perfilamiento racial, pues han ido escribiendo diferentes historias, ya han ido escribiendo diferentes momentos. Ahora, yo creo que uno de los retos que tendríamos al hablar del racismo es pues cómo se clasificó el tema de las castas y ahora pues un poco quitarnos la venda de los ojos de que no existen estas castas para decir, bueno, ¿cuáles son las castas New Age? ¿No? O sea, las castas de ahora, ¿cuáles las pondríamos imaginando? ¿No? Y entre eso, entre esas nuevas castas, los ejercicios que, por ejemplo, ahora hacen las personas dentro de las diásporas negras en Estados Unidos, me llama mucho la atención, y las diásporas migrantes, es cómo apropian las palabras y del lugar de decir girl y boy, como lo escriben, ponen GRL y boy con BOI, con I latina. Y cómo eso también genera como un, no necesariamente un decir no binario, sino es, entendemos que soy chico, chica, chique, y apropio el lenguaje y cambio las palabras, ¿no? Como la palabra prieto, como resignificado, que hemos dado, pues también ahora, cómo se va institucionalizando. Estamos también frente a nuevos paradigmas en las instituciones, ¿no? Una de las cosas que se consideran en la opinión jurídica, por ejemplo, de Cumbres de Santa Fe, me llamó mucho la atención cómo explícitamente pareciera que es válido que las personas de servicio, ¿no? Participar principalmente, no caminen por el fraccionamiento, y que les parecía muy congruente a las personas habitantes de ahí. Sin embargo, ¿cómo fue que esta norma, que era una norma local, que era una norma que incluso se podría decir del propio condominio, que era un acuerdo vecinal, pues es la forma de, ese es un pacto blanco, ¿no? En otros términos, ahí está el pacto blanco, ahí está el pacto patriarcal, porque les aseguro que la mayoría eran mujeres racializadas, ¿no? Evidentemente de hombres racializados, y finalmente todas estas herramientas nos han servido para ahora poder tener nuestra conversación, solamente para cerrar y repensar nuevos términos. Nosotras creemos también que la homosexualidad, la primera forma en la que un tribunal en Brasil catalogó la homosexualidad como discriminación, o como entenderíamos de discriminación, fue a partir de hablar de la racialización de la orientación sexual y la identidad de género, es decir,
de que se superdita una orientación sexual sobre otra. Nosotras también estamos hablando de cómo es que las identidades de género, las expresiones de género, las características sexuales se superditan a otras, y eso también genera una racialización de las identidades de género y de las travestis, las trans, etcétera, ¿no? Nosotras vemos qué potente puede llegar a ser cuando una persona trans sale del closet, pero sabemos que no va a correr la misma suerte una persona trans blanca que tiene educación universitaria, que tiene un sueldo fijo, que tiene todo una serie, como diría Tito, de accesos que le permiten llegar a determinados espacios con determinado capital, con determinadas circunstancias. Sabemos que cuando las maricas, las trans, las travestis salen en las zonas periféricas, pues no les queda nada más que huir de casa o tratar de, si no son aceptadas, o tratar de asimilarse y superditarse también a su propio, pues a su propio sistema. Nosotras creemos que la transfobia es una forma de racialización, sabemos que la transfobia lo es, porque no es casualidad también que la mayoría de al menos de los actos de transfobia que nosotras hemos visto, sea a través de mujeres racializadas. Incluso la propia Kenia Cuevas fue discriminada en los baños de la UNAM, en ciencias políticas, ¿no? Incluso ha habido casos donde las mujeres trans que no cumplen con estas características siguen siendo discriminadas. Entonces, seguir pensando los conceptos de racialización también es seguir pensando otros horizontes e imaginarios, tanto jurídicos como perspectivas prietas, como perspectivas de las personas que los habitamos, transitamos y sobrevivimos, para, así como le hicieron les compas de imaginar quitarle a girl una I, nosotras tal vez también quitarle a transfobia la blanquitud, que tal vez es válida cuando la transfobia es para una persona blanca, ¿no? O el cisexismo también es blanco, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Creo que justo también a partir de este panorama que nos han compartido los compañeros, me gustaría solamente puntualizar algunas de las ideas que nos comentaron. Justo esta construcción del Estado-Nación va justificando muchas de sus actitudes, ¿no? Mediante leyes, reformas y por supuesto una de las leyes que hace un momento comentó también Scar, la ley de migración en México, que siempre ha existido, ¿no? O desde hace muchísimas décadas ha existido en México, pero claro, gracias a un pacto con el vecino de aquí arriba, tenemos que ahora el presidente ha instaurado una política migratoria mucho más racista que en otras administraciones. No digo que en las otras administraciones no hayan sido racistas, porque la ley de migración es racista, ¿no? El hecho de que no tengamos derecho a trasladarnos de un punto a otro pues es inaudito, ¿no? Pero justo desde lo que nos comentaba Jess, es esta justificación, ¿no? Esta justificación del Estado para tener como las diferentes actuaciones, para detener a alguien, ¿no? Y justo vamos a empezar a platicar acerca de el perfilamiento racial directo o indirecto, ¿no? Porque también es muy importante. Justo la administración pública federal de lo más que se está como abordando, tratando es este perfilamiento indirecto, ¿no? Porque ellos pueden justificarse con el hecho de que son parámetros que tiene la ley, son especificaciones que ya dejaron puestas y la Sedena, el Ejército Nacional y todos, migración,
pues tiene que acatar ciertas órdenes que vienen desde arriba, ¿no? Y que muchas veces no son, ellos, entre comillas, se justifican de esta forma, ¿no? No son conscientes de las actitudes que están teniendo. Y bueno, solo voy a puntualizar nuevamente el concepto que ya se ha dado y que se ha generado aquí para continuar con la siguiente pregunta. La definición a grosso modo y un poco partiendo de lo que nos han compartido es cuando una persona o un agente que está encargado, entre comillas, de hacer cumplir la ley de un país, ¿no? O de un espacio, a nivel local, municipal, federal, ¿no? Considera sospechosas a las personas por quienes son, ¿no? O por los rasgos físicos que tiene, ¿no? En este caso, como comentaba Jess, la transfobia, ¿no? Entra muy en el concepto de lo que es el perfilamiento racial, precisamente porque simplemente consideras o porque no estás familiarizada, entre comillas, pues que es una persona que no es como las otras personas y que necesita ser vigilada, entre comillas, ¿no? Entonces, no solamente por el aspecto en cuanto sexogenérico, sino también por el color de piel, y tiene mucho más que ver con el color de piel, ¿no? Y cómo nos vestimos, cómo transitamos territorialmente en territorios necropolíticos, como lo comentaba Marduk. Y bueno, me gustaría continuar con la siguiente pregunta, partiendo de también este concepto y todo lo que nos han compartido. ¿Ustedes creen, desde la academia se ha clasificado también que existe un perfilamiento racial directo y hay un perfilamiento racial indirecto? ¿Ustedes creen que se puede clasificar de esa forma? ¿Coinciden con esa clasificación? ¿O cómo creen que se manifiesta? Y bueno, le cedo la palabra a Hugo. Bueno, pues me entró el nervio de pronto, por eso estaba pasa y pasa el micrófono. Ayer justo leía un informe de la CIDH sobre cómo existen estas dos categorías, ¿no? Perfilamiento directo y perfilamiento indirecto. Pero creo que más bien el perfilamiento indirecto yo lo categorizaría como una normalización del perfilamiento directo. O sea, como que ya no lo vemos tan rudo y que pensamos que es como lo normal en el cotidiano. Había algo que sí no quisiera desaprovechar la oportunidad de leer, y es por qué se produce el perfilamiento racial. Según este informe de la CIDH, la existencia de prejuicios y estereotipos estructurales hacia la población afrodescendiente conlleva en muchas ocasiones a que los agentes de policía presuman que esta población, por su origen racial, tiene más tendencia a delinquir. Entonces, también este mismo informe decía que la policía sistemáticamente va poniendo muchas más patrullas en los barrios que considera peligrosos, mientras en los barrios, bueno, ya también hasta el concepto cambia, en las colonias o zonas residenciales va quitando las patrullas, porque se considera que no hay tanta peligrosidad ahí. Entonces, otra de las consecuencias, que creo que esa también, es que son muchas las cosas por las que se da el perfilamiento racial, pero yo quisiera como mencionar tres. Una es los prejuicios y estereotipos, y la otra son los altos niveles de discrecionalidad, como le llaman ellos en los sistemas de justicia penal, de los estados, que facilitan la utilización de perfiles raciales y étnicos y dan lugar a una representación desproporcionada de personas afrodescendientes en los centros de detención. Y la otra es la falta de mecanismos efectivos y transparentes de rendición de cuentas dentro de los cuerpos de policía. Como anécdota, ahorita que estaba al principio recordando a Bulmaro García,
Recuerdo que una vez estábamos bajando de la montaña de Guerrero, de Tlapa hacia Markelia, y a mitad de camino nos paró un retén de militares, entonces para una revisión de rutina. A lo que Bulmaro decía, ¿por qué? No tengo nada, no quiero que me revisen mi camioneta. Entonces a lo que el militar le decía, te ves sospechoso. Bulmaro, como era su actitud de retar a las fuerzas del orden, pues le dijo, tú también te ves sospechoso. A lo que el policía, a lo que el militar le contestó, ¿no estás viendo que yo tengo uniforme? Bulmaro, revirando esa, le dijo, pues danos a todos uniforme. Entonces, es como esta normalización pues del perfilamiento viene desde una estructura mucho más arriba, que a pesar de que el mismo militar tiene un cuerpo racializado, que como ya mencionaban ahorita en el estudio, que saliendo de sus labores viene y porta la misma vestimenta y se ve igual que cualquiera de nosotros, internaliza esta forma de racismo. Entonces creo que como consecuencia tenemos que pensar como otras formas de empezar a combatir el perfilamiento racial. Ahorita nos estamos enterando justo de que existe como consecuencia del racismo y lo estamos ya trayendo a las mesas de trabajo. Y en ese sentido agradezco mucho a COPRED la apertura que tienen para estos temas que para nosotros lo vivimos día a día y que a veces es bastante doloroso normalizarlo, porque llegamos a normalizarlo. O sea, yo he estado como en el centro comercial y de pronto ya veo que el policía está ahí detrás y digo, chingue su madre, ya, no pasa nada, sigo haciendo mis compras y salgo, pues, pero de pronto sí es como que uno quisiera como ver otras dinámicas, ¿no? También algo que decía este informe, y es que acercando o mejorando los espacios, la percepción de las personas cambia. Yo justo le contaba antier a Bere, yo trabajé mucho tiempo en San Pedro de los Pinos, pero vivía en Metro CU. Y entonces tenía yo que hacer el transborde de la línea dorada a la línea naranja. Y entonces en la línea naranja todo era empujones, porque todos, pues justo llevan prisa, pero éramos los mismos que hacíamos todo el transbordo y nos pasábamos a la dorada y la actitud cambiaba, justo también por el mejoramiento de nuestros espacios y por la percepción que sentíamos ahí. Entonces, ver un espacio más limpio, no rayado, hasta con musiquita más suave, o sea, hace que nos percibamos también de distintas maneras. Entonces, estas actitudes de mejoramiento de nuestros espacios hace que vaya habiendo una disminución en el perfilamiento. Entonces, les digo, me gana el nervio de pronto, entonces como que a veces no aterrizo bien la idea, pero pues ahí vamos. Gracias. Pensando en esta cuestión de lo directo e indirecto y regresando un poquito a esta idea de necropolítica, y es que la tengo muy aquí metida en la cabeza porque hace poco me encontré con quien parece que fue el creador de este término de necropolítica y fue el camerunés Achille Mbembe. O a lo mejor no, pero al menos él abundó en la idea de que, sí, ella da fe y legalidad. No, pero el punto es que él abunda en esta idea de que, bueno, que la necropolítica es el poder que tiene el Estado de quién vive y quién muere, ¿no? Pero él abunda en esta idea de que matar a alguien y dejarle morir es exactamente lo mismo, ¿no? Y partiendo de esa idea es que podemos realmente, sin pelos en la lengua, decir que, al menos aquí en Latinoamérica, bueno, en todas las Américas, los estados-nación son estados-nación genocidas. Porque ¿quiénes son las personas a quienes se les deja morir en la pobreza?
a quienes se les asesina en la defensa de territorios, de qué color son las pieles de las mujeres que son asesinadas, de qué color son los transfeminicidios, de qué color son las personas que atraviesan el país y que son asesinadas a lo largo de su ruta o que son violadas, ¿no? Entonces, realmente no es nada más la acción de la policía o de la milicia o de las disposiciones del gobierno en contra de las personas racializadas, sino también la inacción de estas instituciones, ¿no? Y pensando en esto que decía Tito, de la discriminación constante, ¿no? Que las personas negras, que las personas indígenas, que las personas prietas vivimos todos los días, es como situar cómo, y a lo mejor me estoy adelantando, discúlpame, pero es situar cómo el perfilamiento racial no nos, y las acciones que las instituciones tienen en función de esto, no solamente nos desarma porque estamos frente a una autoridad, a una policía, una milicia, y no sabemos cómo actuar y que a lo mejor entre menos hagamos, mejor nos irá, sino también nos desarma porque el racismo está en todos lados. O sea, esta estructura de opresión es una estructura de dominación, en donde, como decía Tito también, la blanquitud tiene el control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, y está en todos lados. Está en la cultura, está en la educación, está en el trabajo, está en la economía, está en la política, está en la subjetividad de nuestros propios cuerpos, está en la transmisión de valores que pasa de los abuelos a los padres, a los hijos, ¿no? Y valores con enormes comillas, ¿no? Entonces, en realidad vivimos con cuerpos que no saben cómo actuar y cómo posicionarse porque hemos perdido la conciencia de nuestras propias identidades, ¿no? Entonces, esta lucha por la liberación, como decía Angela Davis, es una lucha constante. Bueno, a mí me gustaría recuperar dos cosas. Una es como seguir como expandiendo lo que estaba diciendo Jess, porque me parece fundamental, porque cuando pensamos en perfilamiento racial, creo que no pensamos, es decir, no sé cómo decirlo de una manera correcta, pero siento que no hay una perspectiva interseccional y eso reduce como las posibilidades del término mismo. Entonces, ahorita cuando Jess estaba hablando de que la transfobia es racista, estaba recordando la primera pregunta que hiciste, que ¿qué antecedentes hay?, ¿no? Y justamente yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana, donde estoy intentando definir qué cosa es la esencia heterosexual del mestizaje. Y una de las cosas que yo trabajo en ese trabajo que estoy haciendo es como ver cómo las políticas eugenésicas tanto funcionaron para crear una jerarquía racial como crear lo que estaba diciendo Jess, identidades de género racializadas, ¿no? Porque cuando pensamos en la idea de mujer, pensamos en la idea de una mujer blanca o una mujer mestiza. Y eso está dado también, por otro lado, porque hay una idea histórica de lo que es una mujer negra y una mujer indígena. Pero como el mundo no es binario ni heterosexual, aunque lo intente ser todo el tiempo, las políticas eugenésicas en México, por ejemplo, se implementaron para sanitizar a la población, ¿no? Entonces, en esa idea de sanitizar, una idea fundamental era, porque para mantener la reproducción y el mejoramiento de la raza, horrible todo, lo primero que tiene que ser la población es heterosexual. Entonces, en ese sentido, yo estaba recordando unas fotos que aparecen en el archivo de Lina, que es todas estas redadas que se llevaron en los años 40 hacia la población marica, que hoy nombramos como marica, travesti, trans, y justamente para seguir empujando por ahí, para que veamos el alcance del perfilamiento racial, todas esas personas que estaban ahí, que se ven en la foto, búsquenlo, googleenlo, son personas racializadas no blancas.
no hay nadie blanco. Y tampoco, desde mi idea de lo que significa ser clase media y pobre, en mi lectura todas son personas morenas, oscuras, empobrecidas. Entonces, también como que podamos entender que el perfilamiento racial tiene una… otra cuestión que yo estoy trabajando es el término de políticas de respetabilidad. ¿Qué es lo respetable y qué es lo que no es respetable? ¿Qué es lo que significa ser honrado, buen ciudadano, limpio, ¿no? Aceptable a la sociedad? Y las personas trans, específicamente las personas trans oscuras, las personas trans también que no tienen los mecanismos de pasabilidad de género, pues son como un target muy específico de las políticas de perfilamiento racial, porque justamente lo que hacen es exponer visiblemente la ficción del ciudadano mestizo, ¿no? Como la imposibilidad del éxito del mestizaje. Entonces, en ese sentido, también es como… Nunca he tenido la experiencia y no la quiero tener, pero parece que como la cosa, no sé. Yo soy una persona negra y también soy una persona trans. Y mi tarjeta permanente, ¿cómo se dice? Mi residencia permanente no dice Tito. Entonces, cuando pensar interseccionalmente, en mi opinión, no implica pensar en 2, 3, 4, 5 tipos de opresión. Significa pensar de manera compleja cómo está actuando el sistema y cómo el impacto que tiene entre nosotros. Porque yo no sé, cuando yo me voy a montar en el bus, si la policía me va a parar, o por ser negro o por ser trans. Porque eso no, en mi caso, no está visible. Lo primero que ven es que soy una persona negra. Si me piden mi identificación o hablan conmigo un poquito, quizás se pueden dar cuenta que soy una persona trans. Entonces, también y eso lo digo para que podamos como trascender también la idea justamente de esos términos de perfilamiento racial directo e indirecto, no los conozco mucho, porque el perfilamiento racial no es mi área de expertise, es decir, es mi área de experiencia cotidiana, pero no expertise por mi experiencia, no porque leo sobre eso. Pero lo que sí me doy cuenta es, no solamente la policía y todo el aparato militar hace un ejercicio de perfilamiento racial, nosotros constantemente estamos perfilando a las personas. Desgraciadamente, por ejemplo, a las personas que nacimos y se nos impuso el género mujer al nacer, se nos enseña que si tú vas pues caminando por la calle y viene un hombre negro o moreno oscuro, por la noche tienes que cruzar la calle. Y la mayor parte de las películas, por ejemplo, las películas sobre asesinos en serie, hablan de hombres blancos, pero nuestra idea de quién es el asesino son los hombres racializados no blancos, ¿no? Y también cuando pensamos en la policía siempre tiene un color oscuro y pensamos que el problema está en la policía. Pero la policía, me pregunto, ¿qué posibilidades laborales tienen esos hombres y mujeres que deciden ser policías? Si no es la policía, es el narco, no creo que le queda, o el trabajo sexual. Entonces, como que entender que el racismo como trasciende diferentes tipos de opresión, diferentes, como decía Marduk, el racismo está en todos lados. Y tiene impacto en todos lados y nos atraviesa en todos los sentidos. Y eso, cuando lo podemos como ver así también, nos permite como expandir las propias ideas de perfilamiento racial. Que te paren cuando estás abordando el bus, pero que te pidan tu tarjeta, no sé cómo se dice, INE, IFE, no sé, cuando vas al banco, y tu identidad de género, entendiendo que también eres una persona no blanca y que tu identidad de género no va a corresponder con tu hexis corporal y todo lo que va a venir después, porque va a ser horrible, eso también es un perfilamiento racial. Porque una de las bases estructurantes del perfilamiento racial también está en ¿cómo se dice? Constreñir el uso del espacio. Entonces, si partimos de ahí,
pensar interseccionalmente implica expandir la noción, pensar de una manera que no sea binaria, que como decía Jess, que no sea cisgenérica, porque eso nos va a permitir comprender muchas más formas de perfilamiento racial que no estamos viendo. Y como decía Marduk y como decía Jess, esto es una conversación que he tenido siempre, a ver hasta cuándo la tengo que seguir teniendo, pero, por ejemplo, el movimiento feminista, hasta hace muy recientemente, no había pensado que de todos esos altos índices de feminicidios, la mayor parte de las mujeres asesinadas son mujeres de color de piel oscura. Los transfeminicidios, ahora sí, casi todos son de mujeres trans, que no solamente sean racializadas como blancas, sino que también tienen unas hexis corporales, es decir, una presentación de género donde tú puedes leer desde una mirada decente, moral, ahora sí, de buen ciudadano, del buen mestizo, que son de clase baja, que pueden ser leídas como trabajadoras sexuales, todas esas, ahora sí, prejuicios, ¿no? Son los detonadores de, primero, de la deshumanización de la persona y luego del éxito de la impunidad también, ¿no? Entonces, sí me parece como fundamental que quizás, esto es mi esperanza, que hablar de perfilamiento racial implique hablar de un conglomerado de experiencias y de sistemas que funcionan de manera imbricada para que la gente, ahora sí, prieta y pobre, o no sé si tan pobre, pero sí prieta, esté como recluida en un lugar sin el acceso pleno que tiene la población blanca y mestiza al uso de la ciudadanía. Eso, gracias. Wow, creo que sí, justo seguimos hablando, ¿no? De cómo el perfilamiento nace en base o con base en una categorización que hacemos y que en cómo leemos a las personas y cómo estamos educados para leer a las personas, porque también esto tiene pues bases mucho más profundas, ¿no? Por eso ha sido y creo que es muy complicado desentrañar como toda esta ideología racista que tenemos, porque nos han educado a, no, esta persona seguramente le va mal porque luce así, ¿no? Mencionaban el ejemplo de el pintor oaxaqueño y cómo en algún momento yo me lo encontré en las calles de Oaxaca, porque yo viví en la capital de Oaxaca como 3, 4 años y no lo reconocí porque iba pues… O sea, como que lo vi de espaldas, ¿no? Pero no lo reconocí hasta que muchas personas se acercaron a tomarse fotos con él y dije, ah, sí es cierto, ¿no? Precisamente porque tenemos este chip de cómo tiene que lucir una persona de tal estrato social, ¿no? Y justo algo que mencionaba Tito es, bueno, yo no tengo experiencia, lo decía, ¿no? Yo no tengo experiencia en esto del perfilamiento racial académicamente, yo la tengo pues de lo que me ha atravesado, ¿no? Y entonces creo que también es importante hacer el énfasis en cómo la academia pues se ha esforzado en categorizar y en nombrar, en decirlo, pero creo que deben existir muchos más esfuerzos de la academia, la sociedad civil, las instituciones públicas en cómo aterrizar este término para que puedas haber como realmente un cambio, ¿no? Y me gustaría pasar a modo de conclusión la última pregunta acerca de que nos puedan comentar un poco, yo creo que justo lo que decía Tito, ¿no? De las experiencias que hemos tenido en centros comerciales, a lo mejor en las estaciones de autobús, en el aeropuerto, no sé, en algún momento me pasó que tiraron todas mis cosas así, ¿no? De la maleta, y que ha sido como experiencias fuertes, ¿no? Y que, como decían, ¿no? Hemos normalizado, ¿no?
que se ha tratado de categorizar que existe la directa y la indirecta, pero realmente hemos normalizado este tipo de actitudes porque hay protocolos establecidos para todas estas instituciones y que deben, entre comillas, atender para proteger el Estado-nación que existe, ¿no? Entre comillas. Entonces, me gustaría mucho saber qué consecuencias tiene en la vida de las personas el perfilamiento racial, porque creo que, como lo habían comentado, hemos enfrentado este tipo de experiencias. Quisiera yo comenzar con la mía. Cada que yo me muevo o me traslado a la Condesa, yo vivo en la periferia de la Ciudad de México, cerca del aeropuerto, y cada que yo me traslado y en algún momento he llegado y he estado en algún restaurante de la Condesa porque algunos amigos me han invitado, inmediatamente se me acercan los agentes de seguridad que tienen, ¿no? Porque mis compañeros, mis amigos, amigas, amigues son normalmente personas que no lucen, o sea, con piel morena, ¿no? Y más que nada con mi pareja, que es una persona negra también, afromexicano, y sí o sea, no sé, creo que uno se queda en shock porque hablamos de estos temas, los denunciamos, pero cuando nos enfrentamos a estas realidades, como decía Hugo, pues normalizas, dices, ay, ya, X pasó, yo voy a seguir con mis cosas, no me quiero enojar hoy, ¿no? Normalmente yo tomo esa actitud, digo, no quiero saber de esto, no quiero ir a reclamarle al gerente del lugar, a decir, oye, estas políticas, hoy no quiero pasar por eso, ¿no? Entonces, no sé, ustedes que también nos comenten qué consecuencias tienen en la vida, ¿no? Como decía Maruk, también cómo nos van quitando estas armas y cómo vamos muriendo lentamente, o sea, como en este tránsito territorial que tenemos en estos territorios necropolíticos. Entonces, me gustaría mucho saber de cada uno. No sé por dónde empezamos, por Marduk. O por Escar, y ya de ahí. Ok, pues son muchas cosas. Y pues bueno, igual, o sea, como experiencias, pues siempre, ¿no? El que te anden siguiendo en tiendas departamentales. Una ocasión pasó que igual estábamos en una tienda departamental y me quitaron a mí las cosas que yo traía, que iba a comprar, porque pensaron que me las iba a robar. Entonces, me las quité, o sea, fue un rollo. Entonces ya, quejas, molestias, ¿no? Y justo, pues, mi abuela sí es como, a mí me da pena pelear, entonces, como que yo decía como, no, pues ya, déjala así, vámonos, ¿no? Y mi abuela, no, hay que pelear, no sé qué, ya, peleamos. Y pues además de eso también estaba pensando, porque me quedó sonando como mucho en la cabeza, la forma en la que el perfilamiento racial, no tanto, o sea, porque yo no me lo imagino en estas categorías de indirecto o directo, sino más bien como que logro como percibirlo, como sus expresiones estructurales que vienen como desde las instituciones, cómo eso se inserta como en la vida cotidiana y cómo lo reproducimos cada uno en nuestra vida diaria, ¿no? En esta interacción con otros, que justo me quedé pensando en que nosotros mismos no solamente somos, o sea, sujetos de perfilamiento racial, sino también ejercemos ese perfilamiento racial, incluso como entre nuestros diferentes espacios en los que hacemos partes, ¿no? Y pues creo que una forma en la que tiene sus efectos el perfilamiento racial, y que es algo que ya han venido hablando y hemos venido expuesto en esta mesa, es que nos marcan el espacio que, entre comillas, debemos ocupar, ¿no? O sea, nos dicen hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, creo que ese es un reto, porque pues es un reto no solamente a nivel colectivo de luchar, ¿no? Contra las leyes, etcétera, sino también un poco a nivel personal, porque sí es molesto, o sea, sí te causa como diversas emociones, que te estén preguntando de dónde eres, que por qué no pareces mexicano, que mexicana, ¿no? Que te pidan tu identificación oficial, ¿no? Que constantemente se te esté vigilando, ¿no? Porque de pronto también pareciera que uno anda en la calle y tienes los ojos así sobre ti de qué movimiento haces, qué tocas, qué quitas, qué pones, qué etcétera, ¿no?
Y pues igual, como les comentaba anteriormente, en Afrochingonas estamos impulsando una campaña para derogar los artículos de nuevo 97 y 98 de la Ley de Migración, y parte de esa campaña es impulsar como campañas en redes sociales, y ahorita tenemos un tren que acabamos de lanzar en la semana, así que si tienen TikTok y quieren usarlo y tienen experiencias relacionadas con agentes de migración, pues les invitamos a que se unan a este tren contando como alguna de estas experiencias en las que han sido detenidos por agentes de inmigración. Y ya. Gracias. Pues creo que es necesario que tomemos conciencia de ya Martin Luther King hablaba de la importancia de reconocer las heridas emocionales que tenemos, ¿no? Más allá de las heridas físicas que infligen sobre nuestros cuerpos. El reconocer estas heridas mentales que creo yo son heridas comunitarias, o sea, son heridas que conciernen a la comunidad, pero que pasan inevitablemente por la individualidad. Y es desde esa individualidad también, o sea, es como una doble tarea, ¿no? ¿Cómo podemos sanar en comunidad? Porque necesitamos sanar en comunidad, pero también necesitamos sanar a través del autocuidado, a través de esta reconexión, o al menos para mí ha sido muy útil, esta reconexión con la ancestralidad, ¿no? Con lo que sea que eso signifique para cada uno. Y ya sea con los ancestros directos, los abuelos, ya sea con este gran concepto de ancestralidad, tanto en lo que concierne a las naciones indígenas como en nuestros orígenes afro. Y esto es importante porque en realidad, creo yo, es la salud emocional de nosotros, ¿no? La salud emocional de les activistas, de todas esas personas que están ahí poniendo el cuerpo, poniendo la mente, poniendo la palabra para hacer de esto una cosa un poco más vivible. Es algo que no se tiene muy en cuenta. Así de por sí el acceso a la salud, ¿cómo le llaman? La salud básica, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, para curarse una gripa, para atender un cáncer, para acceder a una terapia hormonal, para antirretrovirales, etcétera. No, si eso es difícil, pues entonces la salud emocional no es algo que tengamos en mente, pero que en realidad está ahí deteriorando nuestras vidas de manera continua todo el tiempo, ¿no? Y como todo este tipo de acciones sobre nuestros cuerpos, como las que menciona Scar y como las que ha mencionado Hugo también, ¿no? Y Tito, en fin, esas cosas no nos dejan indemnes. O sea, podemos, como tú decías, Monse, hoy no tengo ganas de enojarme, ¿no? Y entonces hoy voy a dejar pasar. Y a lo mejor no me voy a enojar conscientemente y activamente, ¿no? Pero eso me está convenciendo que entonces no tengo ningún lugar en la sociedad, que entonces mi lugar está en la periferia, está en esta demarcación territorial de la que Tito hablaba. Y es un convencerse, un desarrollar este síndrome del impostor, en donde el lugar que habito, la palabra que utilizo, el pensamiento que tengo, nunca va a ser suficiente. Y si no nos ocupamos de la salud emocional y espiritual de nuestros cuerpos y de nuestras comunidades, esta lucha va a ser aún mucho más difícil porque estaremos habitando cuerpos aún más vulnerables. Bueno, digo nosotras porque tenemos justo dos casos que hemos trabajado a nivel jurídico. En la red de juventudes trans básicamente nos dedicamos a dar acompañamiento en transiciones, a hacer incidencia política, le decimos que somos ajonjolí de todos los moles, y básicamente una de las cosas que hemos hecho es que hemos denunciado la transfobia en diferentes momentos. Dos momentos son clave para dar testimonio y además
hablar de las trayectorias que tomaron a partir de esa denuncia. El primer momento fue cuando denunciamos la transfobia en los baños de Reforma 222 en el año 2015, que justo COPRED fue la primera instancia que recibió la queja para poder hablar de que es un acto discriminatorio el hecho de que no te permitan la entrada a un baño por tu identidad y expresión de género. A partir de eso, se ha configurado una serie de estrategias que a partir de ese caso tomamos como en 2017 se presentó ante el Juzgado de lo Civil una demanda de reparación del daño, que es la primera que está en su tipo, sobre el tema de discriminación hacia las mujeres trans en los baños. En el 2017 se admite la demanda y en términos muy generales los procesos en los cuales se nos colocó a las personas que fuimos víctimas en ese entonces, pues fue Lía García, su servidora Jessica Marjan y Alesa Flores, pues básicamente la racialización, la transfobia, la putofobia, pues hizo que asesinaran a Alesa Flores en un cuarto de hotel ejerciendo trabajo sexual en el Hotel Caleta, el cual continúa impune tras 7 años, ¿no? Esa trayectoria de justicia también ha hecho que posteriormente la revictimización por parte de el ofrecimiento de pruebas, por ejemplo, que solicitó la parte, yo recuerdo mucho en esta serie de preguntas que solicitan los dueños o los representantes legales de Reforma 222, Grupo Danos y el Grupo de Seguridad Privada 2010, es que se nos preguntara y corroborara el juez si habíamos nacido hombres. Y dentro de las preguntas que se nos hicieron dentro del juicio fue esa, ¿no? Confirme usted si nació o no hombre. Confirme usted si usted intentó entrar a un baño de mujeres. Confirme usted si usted nació con un pene, ¿no? Y dentro de los argumentos en la contestación de la demanda de la parte, en este caso las empresas que fueron acusadas de transfobia, pues sus argumentos de defensa fue: estábamos defendiendo a las mujeres cisgénero de la presencia de 2 hombres que efectivamente nacieron hombres. Esa situación de cómo se articula el lenguaje y sobre todo cómo no hay una prevención de los poderes judiciales, no hay una prevención de las autoridades, genera una discriminación continua que va cobrando ya vidas, ¿no? Desde en el cuarto del hotel de nuestras compañeras trabajadoras sexuales hasta en el día a día de las que estamos vivas. Y ya no nos permite imaginarnos incluso en diferentes etapas de la vida. Estaba pensando mucho así de el derecho de imaginarte en diferentes etapas de la vida, ¿no? Y parte de eso, bueno, el proceso continúa, lo atrajo la Suprema Corte porque lo consideró de interés nacional, pasó por diferentes ya tribunales. Ahora está en discusión y se solicita, bueno, que se juzgue con perspectiva de género, que pueda haber una reparación del daño, que pueda existir además un estándar sobre cómo abordar los casos de discriminación, que se hable de la proporcionalidad, ¿no? Que se hable de la carga de la prueba, que no la tengamos las personas que fuimos víctimas contra un emporio de empresas en este caso, que incluso se puedan utilizar los estándares para juzgar a mujeres, ¿no?
entre otras cosas. Actualmente, pues, somos parte de este retardo procesal como muchas otras personas, ¿no? Que a mí me parece incongruente que de pronto en las fechas conmemorativas se hable de la preocupación que da el escuchar que vivimos de 30 a 35 años las personas trans, particularmente las trabajadoras sexuales, racializadas, pero de pronto cuando quieres cambiar tu acta de nacimiento de esos 35 años que todo el tiempo calculan, pues tienes que invertir un tiempo en hacer los trámites, tienes que invertir en acceder a la justicia, tienes que invertir en estar constantemente dentro de las denuncias de transfobia, ¿no? Las experiencias que tenemos, pues evidentemente son experiencias que derivan traumas, ¿no? Evidentemente son experiencias que difícilmente van a quedar anotadas dentro de las instituciones. Pero que creo que, pues, si este video queda grabado, pues en el futuro ya básicamente lo vamos a ver. Y bueno, ¿cómo pues hacemos? Pues resignificando, estando en contacto, generar círculos restaurativos, generar nuestras propias formas comunitarias para abordar la transfobia incluso. Eso es una de las experiencias. La segunda es el caso de Kayla Simpson, una mujer trans, negra, racializada, brasileña, que fue detenida por el Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto de la Ciudad de México, que derivó de una recomendación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien quiera el dato le puedo pasar la recomendación, donde en el grupo de personas que venía Kayla, eran 16 personas, ella era la única mujer trans y básicamente sucedió algo. Cuando llegó a la estación de migración no abrió su aplicación porque no tenía internet, entonces no podía demostrar que tenía un boleto de regreso y tampoco pudo demostrar cómo era su estancia en México, es decir, que se iba a quedar en un hotel, que venía un programa ya definido, etcétera. A ella la detuvieron, la apartaron de grupo y la tuvieron alrededor de 24 horas sin comunicación, sin comida, etcétera. A una mujer blanca de ese mismo grupo le pasó exactamente lo mismo. Sin embargo, para ella hubo una sonrisa por parte del sistema que atiende en el Instituto Nacional de Migración. Hubo una sonrisa, hubo un llenado de un formato y le dijeron: no hay problema, te lo llenamos y puedes pasar a México. No tiene por qué abrirse tu aplicación, no tienes por qué tener internet, lo entendemos. Y la dejaron pasar. Ahí estaba el caso, era cómo el trato diferenciado se le dio a una mujer trans, negra, de la tercera edad, trabajadora sexual brasileña. Este caso se inscribió a la compañera, se le retornó a su país, se le deportó, mientras que la compañera blanca pues se fue de vacaciones. Ella cooperó para hablar de este privilegio, así de: a mí me dejaron pasar y me pasó exactamente lo mismo que a ella. Entonces, esa recomendación es muy interesante para hablar de ese trato diferenciado y básicamente también nos demuestra que pues continúa dentro del perfilamiento racial y sostenemos continuamente que también hay un perfilamiento en género en las personas trans. Se acabó el tiempo, ¿no? Bueno, de manera rápida, estaba pensando, el año pasado con el colectivo Coopera, del cual soy parte, hicimos un taller que se llamaba Racismo y Salud Mental. Entonces, una de las consecuencias, retomando las palabras de Marduk, que tiene el racismo y el perfilamiento racial es justamente la hipervigilancia que tenemos las personas negras y las personas racializadas, y voy a hablar también desde la comunidad trans, la hipervigilancia constante. Yo no soy psicólogo, pero para hacer ese taller, tuve un intercambio con una colega que es psicóloga. Creo que es como un estado constante de alerta, como una paranoia constante. Eso es por un lado. La otra es
mi compañera aquí, una de las activistas más importantes de este país, del movimiento negro, Juliana Acevedo, aquí presente, estamos deleitadas con un cantante afrocubano que está muy de moda, que se llama Robert Niño, que tiene una canción muy buena que se llama, tiene un disco hermoso, pero una de las canciones dice como, a mí lo que yo quiero es tener dinero para poder comprar, poder tener comida asegurada y ropa asegurada. Una de las constantes que yo he visto del perfilamiento racial es la idea de que las personas negras no estamos bien vestidas, que lucimos mal, que lucimos como… Yo no sé, es decir, yo no estoy siendo políticamente correcto en estos momentos porque no tengo manera ni siquiera de cómo nombrar esto, pero esto es una experiencia histórica de la gente negra, al menos en mi país, que es la idea de que para salir para la calle hay que estar bien vestido. Es decir, tú para comprar el pan tienes que lucir como un negro de la clase media de Polanco. Entonces, ha habido una historización de la gente negra caribeña en que su imagen tiene que ser pulcra. Es decir, la gente negra también en el Caribe tiene como una larga tradición de vestirse de blanco y es como, hay una insistencia en el que el blanco sea blanco, porque si no es así de blanco, nos van a leer como personas sucias, y si nos leen como personas sucias, nos van a leer como personas pobres. Entonces, eso también es fundamental porque imagínense la cantidad de recursos que tenemos que destinar para lucir de una clase social que quizás es la nuestra, pero muchas veces no, solamente para no ser leídos socialmente como unos parias, como personas que, no sé, todas esas cosas horribles que piensa la gente de la gente negra. Entonces, eso también es fundamental. Y lo otro también es el sentimiento de… como el propio, no sé cómo decirlo, autogaslighting que nos hacemos, que está muy vinculado con lo que decía Marduk, que es esta idea de que, no, esto no lo estoy, esto que una parte de mí está leyendo como un perfilamiento racial, es como, no, lo que pasa es que yo soy paranoico, ya relájate, eso no está pasando, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de, no sé cómo decirlo, de autoinseguridad o insegurización que genera en la gente negra y en la gente trans esta sensación de estoy bien, estoy mal, estoy correcto, estoy incorrecto, esto que yo estoy sintiendo está pasando o no. Y en general el racismo, una de las consecuencias que tiene para la mayor parte de las comunidades negras es altos índices de neurodivergencias, ¿no? Como también todo el tema de la transfobia y todo el tema del racismo y del clasismo genera altos índices de neurodivergencia en la población trans, ¿no? Entonces, cuando yo me refería a la muerte lenta, yo me estoy refiriendo a este tipo de mecanismos, no sé si biopolítica, necropolítica, ya no sé qué cosa es, pero que son muy eficientes. Y cuando, por ejemplo, Marduk hablaba de genocidio, yo sí considero que hay un genocidio negro, pero a la misma vez también considero que hay un genocidio hacia las personas trans, específicamente hacia las transfeminidades, y de eso no hablamos, porque no es como que el holocausto judío, pero sí hay un ejercicio continuado en el tiempo presente de muchas formas de matar a la gente negra. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Rapidísimo, creo que dos de las cosas, de los daños que sufrimos las personas afrodescendientes que somos perfilados racialmente, uno serían los daños psicológicos y los daños económicos. Porque en los psicológicos podemos encontrar como la frustración, un constante enojo, tristeza, depresión, y en los daños económicos tengo un ejemplo buenísimo. Acabo de ver en un podcast a Carlos Vallarta, un comediante, que él dice que ahora ya vive en una zona de ricos y que quiso asegurar su auto. Y entonces, que él estaba a punto de cambiarse de esa casa a otra casa y cuando le pidieron la dirección para asegurar el auto, pues él prefirió dar la dirección de su mamá que vive en el Estado de México. Entonces, que ese seguro del auto aumentaba en un 200% la cantidad, y entonces él decía que le aumentaba como 9,000 pesos el asegurarlo en el Estado de México y que el asegurador le decía,
es que la razón es que es más seguro que se lo roben en el Estado de México y entonces es una pérdida más segura para la aseguradora. Entonces él dijo, bueno, les doy la dirección de mi siguiente domicilio, que va a ser tal, tal, y entonces eso. Entonces hay muchas de estas dinámicas en las que nosotros a veces preferimos gastar un poco más para irnos a un lugar cómodo, para no estar en este constante estado de alerta y para sentir un poco de comodidad. O sea, un ejemplo así rapidísimo, las lagunas de Chacagua. Hay una parte que es totalmente blanca y hay una parte que es que va a la comunidad, pero para ir a ese otro lado hay que pagar una lancha. Pero allá vas, te sientes cómodo, hay música a un nivel adecuado para nosotros los afros y no tenemos letreros en inglés. Entonces, eso para nosotros es bastante cómodo, estar en un lugar donde nos sentimos arropados por la misma comunidad y no estar en este constante estado de alerta que lo que hace es enfermarnos. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se nos terminó, se nos fue muy rápido. Y solo para comentar lo final es que sí hay que poner mucha atención y mucho ojo a todas estas consecuencias, ¿no?, que nos narraban cada una, y con las que aterrizó y concluyó Hugo también y Tito, sobre pues todas las consecuencias a nivel psicológico, emocional que tocan, ¿no?, y que pues sí también se tienen que pues considerar, y que todavía el tema de la salud mental es algo nuevo, es algo que se está como muy de moda, pero que no se ha aterrizado a políticas pues que tienen que atender pues toda la parte psicológica, ¿no?, psicosocial, perdón, para pues precisamente seguir hablando sobre el tema. Nuevamente, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartirnos experiencias, todos sus saberes. Nuevamente, muchas gracias al COPRED por abrir estos espacios de diálogo y por la invitación, y pues quédense a las demás mesas que están muy interesantes. Gracias.